Gracias por continuar con nosotras. Estamos hablando de la muerte. Para profundizar acerca del tema, Catherine Estrada realizó la siguiente entrevista. Para hablar de las visiones en las diferentes culturas, yo me encuentro con el sociólogo Manuel Ortega. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirnos a sus televidentes. ¿Nos podría mencionar algunas visiones de la muerte en las diferentes culturas? En el caso de la cultura mexicana, tanto la antigua como en parte la actual, que es una cultura que viene de la época indígena y que se mezcla con la religión católica después, esa cultura, a diferencia de las demás, tiene una especie de celebración de la muerte. Hay rituales especiales, hay conmemoraciones anuales que coinciden con el Día de los Muertos del ritual católico. Sin embargo, hay otras expresiones en las distintas culturas, dependiendo de las creencias. Entre el budismo hay otra serie de rituales. El budismo, tal vez con la religión cristiana, es de las pocas religiones que prepara para la muerte. Buda tiene toda una disertación completa alrededor de qué es la muerte y cómo prepararse para la muerte. Pero a diferencia de las otras religiones, en donde siempre aparece un principio espiritual, el alma que llamamos nosotros, ¿no? Y que en otras culturas se llama de otra manera, en el budismo no se cree en la continuidad del alma, sino en la continuidad de un proceso en donde el individuo muere, pero no hay ninguna ruptura, sino que inmediatamente renace en otro ser y va preparándose para llegar a un estado que ellos llaman el nirvana, en donde desaparece el sufrimiento, desaparece el dolor, los deseos, etc. Y se vive en una especie de felicidad permanente, ¿no? Entonces, el ritual, los ritos, las misas de muertos, los novenarios, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? los rezos del rosario, etc., tienen la función de ayudar a los vivos a asimilar el fenómeno de la muerte y a volver a reconfortarse y encontrarle sentido a la vida para poder continuar en la existencia. ¿Por qué las sociedades configuran estas visiones? Básicamente porque cada sociedad ha tenido una manera diferente de resolver su vida, su reproducción como grupo humano. Algunas culturas hacen, por ejemplo, mucho uso de la agricultura, otras hacen menos uso de la agricultura, otras son más tecnológicas, otras, por ejemplo, si hablamos de las comunidades y pueblos indígenas nuestros, tenemos culturas muy vinculadas al agua y todo eso genera una determinada manera de ver la vida y por lo tanto a considerar también la muerte. Y eso implica, por lo tanto, que estas distintas maneras de expresar el fenómeno de la muerte tenga que ver con la manera en que cada uno de estos pueblos ha construido su vida y sus ideas sobre el mundo y sobre la vida. ¿Por qué en nuestra sociedad es un tabú hablar de la muerte? Bien, yo diría que este tema del tabú sobre la muerte es un tema relativamente reciente en la historia humana. Como hemos visto, en la mayor parte de las culturas antiguas, la muerte era un fenómeno casi natural. En las comunidades indígenas, por ejemplo, era un fenómeno bastante natural e incluso sigue siendo un fenómeno bastante natural en las comunidades rurales. Pero aún dentro de esas comunidades, el hablar de la muerte, ¿no?, siempre ha representado un cierto respeto y una toma de distancia. Sin embargo, hoy el no querer hablar, el hacer invisible la muerte, el no hacer de la muerte un tema de conversación normal entre la gente, ¿no?, lo convierten en tabú, algo de lo que no se habla. Entonces, esto por un lado ha cambiado el sentido de la muerte y la vida, pero por otro lado, hay cada vez más sectores y grupos que han abandonado en parte las creencias sobre la continuidad de la vida con la muerte. Y por lo tanto, porque de una o de otra manera es algo que frente a las opciones que yo tengo en mi vida concreta, las fiestas, el goce del placer, mi dedicación a las cosas que yo quiero,
el que no piense mucho en la muerte me hace sentir eterno. Algún fenómeno de muerte, lo que sea, nos acordamos, pero la sensación es esa, y entonces uno trata de invisibilizar algo que considera, de no tocar, de no hablar de algo que considera que corta todas esas expectativas de vivir eternamente, ¿verdad? Para finalizar la entrevista, ¿por qué deberíamos hablar de la muerte? Ese es un tema que se ha estudiado mucho actualmente. El tema de la muerte está relacionado con el tema del duelo. El duelo es todo un proceso que ayuda a que las personas que quedan vivas adapten nuevamente, se adapten a la realidad de un familiar muerto. Como yo he señalado, cuando alguien muy cercano muere, eso produce un enorme desequilibrio en la familia, produce una sensación de enorme pérdida, ¿no? Y esa sensación de pérdida llega en determinado momento incluso a provocar una desorganización familiar, puede llegar a crear mucho dolor, puede llegar a crear una situación psicológica de falta de capacidad de seguir afrontando los retos diarios de la vida. El duelo sirve entonces para afrontar esa realidad y poder seguir viviendo. Entonces es un poco el tema de por qué hablar y no convertir esto en tabú, es precisamente un tema de sanidad mental, de sanidad psicológica y de alguna manera como un elemento fundamental para que los seres humanos continuemos la vida que tenemos. Muchísimas gracias, Manuel Ortega, por darnos esta entrevista. Es importante hablar de la muerte porque es un proceso de sanidad mental y fundamental para la vida que estamos llevando. Son muchos los países que a través de sus costumbres y tradiciones recuerdan a sus muertos el 2 de noviembre. La mayoría con distintos rituales que abarcan desde comidas, fiestas y visitas al cementerio. Para conocer cuál es la visión que se tiene en nuestro país de la muerte, Catherine Estrada se encuentra en el set con un especialista. Me encuentro acompañada de la antropóloga María Dolores Álvarez para hablar de la visión de la muerte que la población tiene aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí dándonos esta entrevista. Muchas gracias, mi amor. Dígame, ¿usted quiere saber sobre la muerte? Dígame. ¿Cuál es la visión de la muerte que predomina en nuestro país? Bueno, existen muchas visiones. Es una visión desde distintas perspectivas. Eso depende de la cultura y de la religión, básicamente. Entonces, por ejemplo, para hablar de cultura, podríamos decir que para las personas que son del Pacífico y Centro Norte, la muerte es la pérdida de la vida, o sea, la pérdida física. La persona desaparece físicamente, aunque queden sus recuerdos, queden sus acciones estén plasmadas, pero su presencia física ya no está. Entonces se llora la muerte, se siente la persona, la que queda aquí en vida, la sociedad se siente con el vacío que ha dejado esta persona. En cambio, para las culturas, otras culturas, como por ejemplo los pueblos indígenas, la muerte no es vista como algo terrible ni fatal, sino como un paso a otra vida. Por ejemplo, entre el pueblo garífuna y aquí en la Laguna de Perlas, en Nicaragua, los garífunas piensan de que a la hora de que la persona muere, lo único que ha hecho es pasar a la vida de los ancestros. Y desde la vida de los ancestros, ellos protegen la comunidad. En las culturas Miskita y Sumo-Mayagna también sucede algo similar. Las personas al momento de morir han pasado a mejor vida y sus vidas, sus acciones en la vida se recuerdan como hechos sobre los cuales hay que aprender, tanto de los aciertos como de los errores. Entonces el espíritu de los ancestros está con las comunidades, está con las familias, y los rituales de la muerte son sumamente diferentes entre las culturas indígenas, las culturas afrodescendientes y las culturas, digamos, del Pacífico y Centro Norte. ¿Ha cambiado esta visión de la muerte? Entre un antes y un presente, bueno, si nosotros nos localizamos en el antes prehispánico, sí, hasta hoy, ¿verdad? El mundo posmoderno, sí, las visiones de la muerte han cambiado mucho. Por ejemplo, en el mundo prehispánico, la gente, las sociedades ofrecían cuerpos de personas vivas en sacrificio para llamar las lluvias, para llamar las cosechas. Entonces estos sacrificios humanos eran rituales practicados, culturalmente aceptados. Los españoles, cuando llegaron a Nicaragua, desarrollaron su proceso de colonización y cristianización,
consideraron que estas prácticas eran prácticas salvajes. Entonces, a la hora de imponer el catolicismo, ¿verdad?, sobre la sociedad, los sacrificios humanos se dejaron de practicar. ¿De qué manera influye esta visión en la vida de las personas? Pues sí influye mucho porque las personas, en general, en la sociedad, ¿verdad?, sobre todo aquí en el mundo urbano, en las zonas del Pacífico, las personas estamos pensando que no nos vamos a morir, ¿verdad? Esa es se aferra uno mucho a la vida sin valorar o sin tener presente de que parte de vivir es morir, o justamente la lucha por la vida es, dicho de la otra manera, la lucha por no morir. Entonces hay personas o por sobrevivir, que sería la manera más clara. Entonces muchas personas se aferran a su vida de una manera tan fuerte que se resisten a perderla, y la visión desde la cual se ofrece esta resistencia a perderla es muy diferente. Hay personas que dicen, cuando el familiar ha fallecido, dicen, gracias a Dios ya descansó, ya dejó de sufrir. Otros dicen que gracias a Dios se fue porque no se sabe los sufrimientos que le esperaban. Entonces hay una sensación o un pensamiento más que todo de consuelo, de autoconsuelo, de decir, bueno, la persona ha fallecido, pero está en una mejor condición. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos tan importante información. Es momento de una pausa comercial. Al regresar continuaremos hablando de la muerte, en especial de los rituales que se practican aquí en nuestro país.